Bueno, hola profesora Karen Lucas, mi nombre es Sebastián Vilela del tercero bachillerato paralelo A, y pues en esta ocasión voy a hacer la bioexposición del proyecto de química orgánica que tiene como tema modelado molecular en 3D de alcanos, alquenos y alquinos. Un poco acá tengo, empezando, una pequeña tabla del contenido que vamos a tratar en la exposición, que sería la descripción de los compuestos, características de cada tipo, modelo 3D y la diferencia entre los tipos de hidrocarburos, ¿no? Y el modelo 3D va a ser pues un poco la demostración de los compuestos que elegí de cada hidrocarburo. Bueno, para empezar vamos a escribir un poco los hidrocarburos y cada compuesto. En general, los hidrocarburos que tenemos son alcano, alqueno y alquinos, que son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. Bueno, del alcano elegí el compuesto del propano, que bueno, el alcano es un hidrocarburo saturado, es decir, que todos sus enlaces son simples. Bueno, en el caso del propano es un gas inflamable, como se puede ver aquí un poco en la imagen, usado como combustible en cocinas y calefacción. Como el segundo punto, pues el alqueno, que yo elegí, el propeno, que pues de alquenos un hidrocarburo más como insaturado con al menos un enlace doble entre dos átomos de carbono. Y bueno, el ejemplo del propeno es un gas utilizado en fabricación de plásticos como el propileno. No se logra notar muy bien, apreciar muy bien, pero son como unos pequeños trozos de plástico, ¿no? Que es lo que se utiliza el propeno para fabricar este tipo de material. Bueno, y como último tenemos el alquino, que yo elegí el compuesto del butino, que el alquino es un hidrocarburo insaturado con al menos un enlace triple entre dos átomos de carbono, a diferencia de los otros que eran dos y un enlace simple. Pero no, acá son tres. Y el ejemplo del butino, que sería un compuesto que puede usarse en síntesis orgánica, especialmente reacciones químicas industriales, como se puede ver aquí. Bueno, ahora sí, bueno, para tratar las características de cada tipo, bueno, alcano, alquenos, alquinos de estos hidrocarburos, pues vamos a tratar primero las propiedades y el comportamiento químico. Primero las propiedades físicas sería, en cuanto a los alcanos, tenemos que son compuestos apolares, lo que los hace pues insolubles al agua, como aquí se puede ver, como un ejemplo sería el aceite, ¿no? Que es insoluble al agua. Pero solubles en disolventes orgánicos como el éter o el benceno. Su densidad es menor que la del agua, y a medida que aumenta el tamaño de la cadena carbonada, aumentan sus puntos de ebullición y fusión debido a las mayores fuerzas de dispersión del hondo. En cuanto a su comportamiento químico o sus propiedades químicas, son relativamente inertes debido a la fortaleza de los enlaces. Su principal reacción es la combustión completa que produce dióxido de carbono y agua, liberando gran cantidad de energía. Como segundo, pues tenemos a los alquinos, que es los de tres enlaces, como ya hemos mencionado, que en cuanto a sus propiedades físicas tienen densidades, puntos de ebullición y solubilidades similares a la de los alquenos que vamos a ver, y alcanos de tamaño comparable. Las moléculas con un enlace triple tienen geometría lineal alrededor del enlace, lo que las hace menos pues, flexibles que los alquenos. Un poco que de sus propiedades químicas, que son más reactivos que los alquenos debido a la presencia de dos enlaces en el triple, y que pues se puede usar para formar ácidos. Se reaccionan con oxidantes fuertes para formar ácidos carboxílicos, perdón. Y ya para último tenemos los alquenos. En los alquenos, pues sus propiedades físicas tenemos que son similares a los alcanos que ya vimos al inicio, que son apolares y solubles en el agua. Tienen puntos de ebullición y fusión ligeramente inferiores a la de los alquenos de similar masa molecular, debido a su pues menor densidad electrónica en los enlaces simples, así, y son menos densos que el agua. Y ya para sus propiedades químicas, son más reactivos que los alcanos debido a la presencia del enlace doble, que es más débil que los enlaces. Y la polimerización. Los alquenos pueden unirse en cadenas largas para formar plásticos como el polietileno, que habíamos mencionado en la parte de siguiente.
Bueno, ya para continuar ya con el penúltimo punto, que sería ya los modelos 3D. Aquí en la diapositiva ya puse cada uno pues los modelos que realicé, pero me gustaría pues explicarlo un poco, cómo fue un poco cómo se hizo, ¿no? Cada uno de ellos. Saliendo aquí. Bueno, yo lo realicé en Molview, ya que pues se me hizo el sitio más práctico para hacerlo. Un poco iniciando con el primero que sería el propano, vamos a eliminar un poco así, y lo que hice fue seleccionar aquí una de estas para empezar a hacer la composición de los enlaces. Y aquí ponemos otro así de esta forma, y dándole clic a esta parte de aquí, 2 a 3D, lo damos y pues se transforma en lo que tenemos que. A la primera nos los da así, pero si lo acomodamos un poco así, se puede ver así, de esta forma. Los hidrógenos y todo así. Que fue como lo pegué aquí mismo, ¿no? Que se puede visualizar mejor el modelo 3D. Y para el segundo, pues sería un poco de lo mismo, solo que en esta vez eh, ponemos otra vez una línea así, otra más acá, pero acá se le agrega un doble enlace. Y así se crea. Así se crea, esperamos un rato. Ahí está, ese mismo es. Solo que igual como que la página te lo da un poco volteado, entonces quizás acomodarlo así y pegarlo de esta forma acá, es como se lo hizo, ¿no? Y el último, el butino, que sería una línea así, y como es butino, es alquino, se le pone tres enlaces, perdón. Aquí está, justamente así. Y uno más acá, y pues queda algo parecido así. Sí, algo así, justamente así. Si lo transformamos a 3D. Ujú. Me faltó uno más acá. Listo, sí, me había faltado esta parte de acá. Y así quedaría pues un poco el modelo 3D del compuesto, del butino. Eso sería pues en la parte de los modelos 3D. Bueno, antes de continuar ya con la última parte, voy a explicar un poco cómo están hechas la estructura, ¿no? Primero por el propano, que es una estructura totalmente lineal con enlaces sencillos, como se puede ver aquí, es de enlaces sencillos entre carbonos, y los átomos de hidrógeno que pues rodean a todo el compuesto. Como el segundo sería el propeno, que como es alqueno, termina ahí en eno, es de doble enlace, ¿no? Esto genera una geometría plana alrededor del enlace doble, y mientras que el resto de las moléculas tienen enlaces sencillos. Ya por último, pues tenemos al butino, que es como es, termina en ino, es alquino, entonces tiene triple enlace, que la geometría alrededor del enlace triple es lineal, mientras que el resto de las moléculas tiene disposición eh, tetraédrica, perdón. Eso sería un poco la explicación de cada uno de los compuestos y del modelo 3D. Bueno, ya continuando, ya con el último punto, que sería la diferencia entre los tipos de hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos. Empezando un poco la estructura, es algo, bueno, sencillo, como ya lo habíamos explicado antes, que los alcanos tienen un solo, como termina en ano, termina un solo, no tienen, son enlaces simples, perdón. Los alquenos son de doble enlace, son hidrocarburos insaturados que contienen al menos un enlace doble, y perdón, sí, los alquinos son hidrocarburos insaturados que contienen al menos enlace triple. Eso sería por parte de la estructura. Y ya de la reactividad, eh, empezando con los alquenos, se puede decir que son generalmente poco reactivos, ¿no? Debido a la estabilidad de los enlaces simples, y requieren condiciones extremas como altas temperaturas, o puede ser la presencia de catalizadores para que estos reaccionen. Aparte de los alquenos, estos sí ya son más reactivos con los alcanos más reactivos que los alcanos, perdón, debido a la presencia eh, de enlaces de doble.
Entonces, estos enlaces pueden romperse más fácilmente en reacciones químicas como la adición de halógenos. Perdón. Ya por último tenemos a los alquinos, que son más reactivos que los alquenos porque tienen pues si los alquinos tienen triple enlace, o sea, tienen dos enlaces en el triple enlace y los hace propensos en reacciones de adición y oxidación, como se puede ver pues, un poco acá. Bueno, ya como último punto de la diferencia entre los tipos de hidrocarburos, vamos a hablar un poco de los usos comunes, que los alcanos, bueno, pues se utilizan principalmente como combustibles, ¿no? Debido a su alta eficiencia energética. Y un ejemplo serían como incluyen el metano y el propano, que es el compuesto que yo elegí para hacer el 3D, ¿no? Como se puede ver aquí, es como un tipo de combustible, ¿no? Que sería el del propano, o metano también puede ser. Los alquenos son precursores importantes en la industria petroquímica, ¿no? Y se utilizan para la síntesis de plásticos como el polietileno y el polipropileno, que es como ya había explicado en la primera, en las características de cada uno, que se derivan del etileno y del propileno respectivamente. Ya por último, pues serían los alquinos que se emplean en la producción de materiales químicos avanzados y en la soldadura, como podemos ver aquí un poco de químicos avanzados, y el acetileno, que por ejemplo se utiliza en lámparas de carburo, en la fabricación de productos químicos como el cloropreno, como el neopreno también. Bueno, pues eso sería todo en cuanto a mi video exposición. Espero que le haya gustado, profesor. Muchas gracias por la atención.